Una bendición compartir contigo parte de estas grandes verdades de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Estar en contacto con Dios significa prestar atención a su deliciosa voz. Dijo el salmista: cuán dulces son tus palabras, más dulces que la miel a mi paladar. Hoy se abordará el tema la tesis paulina del pecado. Leemos Romanos capítulo 7, versículo 25, en el nombre de Jesucristo. Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor, así que yo mismo, con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Me refiero a una tesis porque es una proposición, es todo un contenido que propone, es una opinión con carácter trascendente, podemos decir a lo científico, que se mantiene por ser palabra inspirada por Dios y se debe comprender por la razón, dado lo profundo del escrito. Este tipo de estilos literarios que usó Pablo, al cual Pedro se refería en algunas oportunidades como difíciles de entender, hay que abordarlos con sumo cuidado y en su contexto general. Analizando desde una parte implica extraerlo del todo. Esto sería afectar su significado y promover una falsa enseñanza. Cualquiera que lea Romanos capítulo 7, versículo 25 de manera aislada, puede considerar de plano que el apóstol Pablo partía del discurso filosófico acerca de que el hombre no puede desligarse del pecado. Incluso llegar a afirmar que Pablo era un pecador empedernido, agradecido con Dios, que con la carne podía servir a la ley del pecado y con su mundo del pensar podía servir a la ley de Dios, porque eso es lo que dice el versículo textualmente. Entonces, textual y aisladamente, cualquiera pudiese sustentar esto como un argumento. Y a esta forma de analizar un texto descontextualizado y de modo subjetivo se le denomina eisegesis, que sería lo contrario a la exégesis con X. Si escudriñas desde el capítulo 1 al 7, el apóstol hace toda una disertación acerca del pecado, de su naturaleza, sus efectos y finalmente llega a una síntesis en su tesis. La frase "así que" significa que Pablo llegó a una conclusión para introducir una nueva temática sobre el vivir en el espíritu. Y ciertamente el hombre, debido a la caída allá en Edén, no puede desligarse de su naturaleza de pecado, pero sí puede hacerlo de su condición de pecador. De esa condición sí puede ser desligado. Dos cosas totalmente diferentes. Pablo en su planteamiento se coloca como ejemplo, no para justificar el pecado debido a la naturaleza del hombre, sino para considerar el pecado como una condición que está ligada a la manera de pensar. Me explico. Un niño de 2 años, su naturaleza es de pecado. Viene inserta, es generacional, porque así lo declara Romanos capítulo 5, versículo 12. Por tanto, como por cuanto el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Sin embargo, ese niño a esa edad no tiene condición de pecador, ya que no hay conciencia acerca del bien y del mal. Un niño a esa edad no puede discernir entre lo bueno y lo malo. Entonces, una cosa es la condición y otra es su naturaleza. De este planteamiento parte Pablo al referirse que estaba agradecido con el Señor, pues servía a Dios de acuerdo con su modo de pensar. No olvides que escribiendo a los Corintios en su primera carta en el capítulo 2, versículo 16, Pablo da testimonio que tenía la mente de Cristo, es decir, con esa mente, con esa manera de pensar acorde a la palabra del Señor, es que se puede servir
a lo que Dios establece, cosa que es imposible hacerlo sin esta. Y recuerda que el ser humano en su estado natural actúa, acciona y se comporta de acuerdo a su modo de pensar, mientras que el ser humano en su estado espiritual actúa y vive basado acorde a la mente de Cristo en referencia a la ley de Cristo, como dice Gálatas 6:2 y Primera de Corintios capítulo 9 versículo 21. Otro aspecto interesante en esta tesis es que Pablo hace uso de su viejo hombre para seguir disertando sobre el pecado y la importancia de conocerlo. Veamos en Romanos capítulo 7 versículo 5, porque mientras estábamos en la carne, dice Pablo, tiempo pasado, las pasiones pecaminosas que eran, tiempo pasado, por la ley obraban, tiempo pasado, dice, en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. En ese momento, Pablo refiere a su pasada manera de vivir para dar a conocer el fruto del pecado que había en él, dejando en evidencia ahora su presente, y él plantea que gracias a la ley, él pudo conocer el pecado que había en él, pues sin la ley, el muerto sería el pecado, es lo que dice el versículo 8. Pero en el verso siguiente, da testimonio que antes de conocer la ley, vivía tranquilo, pues no conocía el pecado. Pero una vez conoció la ley, venido y aprendido el mandamiento de Dios, dice, pudo reconocer que efectivamente era un pecador. En el verso 14, Pablo hace un paralelismo entre el hombre y la ley y coloca como ejemplo al viejo y fallecido Saulo. Ya en el verso 22 se refiere al hombre interior, al espiritual, al que se deleita en la ley de Dios, en su palabra. Pero no olvide que Pablo da testimonio por el Espíritu en Gálatas 2:20 que estaba juntamente crucificado con Cristo. Y una persona crucificada, su cuerpo no puede tener contacto con lo terrenal, y lo que ahora estaba viviendo en su carne, en su condición humana, lo vivía confiando en el Señor. Por tal razón ratifica en Gálatas capítulo 5 versículo 4 que aquellos quienes pertenecen efectivamente a Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos, no refiriéndose al soma tangible, sino al sarx, esto es, a la naturaleza de pecado que hay en el hombre. Entonces, ¿con qué propósito el hombre debe crucificarse juntamente con Cristo? Esto no es cuestión de decirlo. Romanos capítulo 6, versículo 6, allí declara la razón. Sabiendo esto, que vuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, es decir, con Cristo, para que el cuerpo del pecado, hablando de la naturaleza caída, sea destruido, a fin o con el propósito de que no sirvamos más al pecado. Y añade en el capítulo 8 de Romanos, versículos 12 y 13, dice que no hay deuda, no hay compromiso con la carne para obedecer a sus concupiscencias, pues si lo hacemos, sencillamente moriremos. Pero si por el Señor hacemos morir ese accionar, ciertamente viviremos. Y en el contexto anterior, en el versículo 9, confronta al creyente. Dice, si el Espíritu del Señor mora en vosotros, es señal que no vivís según la carne, refiriéndose a la condición y no a la naturaleza. Y eso te da sentido de propiedad de Cristo. Y el verso 8 declara abiertamente a los que pretenden vivir justificando la condición deliberada de pecador, apegados a su naturaleza, y los designios, las tendencias, las intenciones de la carne, plantea que son enemistad contra Dios todo aquel que vive según la carne. No dice en la carne, pues este tabernáculo lo dejaremos al morir o al ser arrebatados. Debe ir entonces el hombre
reconociendo su condición de pecador. Nadie puede sujetarse a la voz de Dios en esa condición. Debe acudir a un cambio en la manera de pensar, esto es el verdadero arrepentimiento, y decidir empezar a vivir según la ley de Cristo, es decir, en y por el Espíritu de su palabra. En el versículo 23, Pablo plantea y hace otra toma de su naturaleza y dice: pero veo, advierto, encuentro otra ley, dice la Nueva Traducción Viviente, otro poder en mis miembros. Ya no se refiere a la ley de Dios que se revela o que combate o guerrea y lucha, dice contra la ley de mi mente. Es lo que dice la Vulgata, contra la ley de mi espíritu, que me lleva o que me induce a ser cautivo o me invita. Y luego pregunta: ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte o de esta mortífera concupiscencia? Dice otra versión. Y en Romanos capítulo 8 versículo 2 da el cierre a su tesis: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley, es decir, del poder del pecado y de la muerte. Pablo atribuye toda la victoria a Jesucristo el Señor. Su tesis frente al pecado desmantela toda aquella postura filosófica e ideológica de guerreros y guerreros contra el pecado y guerreras contra todo aquello, y plantea una realidad y nuevamente se coloca como ejemplo. La realidad es que solo Cristo lo puede librar de esa condición de pecado. Y hay un llamamiento: no sigas luchando humanamente contra el pecado. Tampoco vivas creyendo que eres un guerrero o una guerrera capaz de vencer el pecado. En esta disertación contra el pecado se concluye que solo la ley del Espíritu, la ley de Cristo, porque Cristo es el Señor y el Señor es el Espíritu y sus palabras son espíritu y son vida, solo esto puede librarte de la ley o del poder del pecado. Preséntate tú mismo al Señor. Acércate con un corazón contrito y humillado. Reconócelo como tu única opción y deja ya de autojustificar tu actitud frente al pecado. Si eres creyente y aún sigues creyendo y considerando que es imposible dejar de pecar deliberadamente, revisa tus argumentos basados en la naturaleza de pecado. Considera tu condición y reconoce que efectivamente en Cristo está la solución. Es tiempo de seguir crucificados con Él y dejar que Cristo siga viviendo en nuestras vidas. Continúa en contacto con la verdad, porque tu conexión con Cristo es una necesidad para morir al pecado. Hasta una próxima edición, Dios mediante, su hermano y amigo, Pastor Arnoldo Rincón. Bendiciones.